La Iglesia Cristiana Génesis presenta el estudio bíblico de la semana con el doctor Luis C. Bernard, pastor. Pero hoy vamos a comenzar con Primera de Pedro. Vamos a ir por ahí, encuéntrenlo, y cuando usted lo encuentre vamos a orar y nos presentamos en oración y podemos comenzar en esta noche. Lo significativo de pasar a Primera de Pedro en esta noche es que obviamente estamos en la recta final con el Nuevo Testamento, ¿verdad que sí? Y hemos ido libro por libro, carta por carta, en secuencia. Y me hicieron una pregunta, si vamos a estudiar el Apocalipsis, y obviamente sí. Y usted va a ver cosas en Pedro y cosas en Juan que ya nos apuntan hacia el Apocalipsis y el asunto de los últimos tiempos. Entonces, hay que estar muy pendiente de eso. Es importante conocer estas cosas antes de entrar en el libro de Apocalipsis, porque se dicen muchas cosas por ahí, no todas muy certeras, pero espero y confío que aprendamos mucho cuando lleguemos allí. ¿Amén? Así que vamos a presentarnos en oración. Señor, en esta noche venimos delante de ti y te damos gracias por la vida nuestra, por la vida de nuestra iglesia, por las cosas lindas que tú haces. Oramos por el retiro de los jóvenes, Señor, y bendíceme a cada joven, a cada jovencita. Señor, usa los recursos que se van a traer para que tú te glorifiques en medio nuestro. Ayuda a Yadira, ayuda a su mamá, ayuda a Yanelis y al bebé, ayuda a Charlie, ayuda a todo aquel, Señor, que está lidiando con situaciones. Los ponemos en oración y te pedimos que los cuide. Y por estas cosas oramos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Dice el versículo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Vamos a detenernos ahí. ¿Qué es esto de los expatriados de la dispersión? Son la iglesia que estaba ahí, que se fueron para huyendo de la persecución. Ya. ¿Se acuerdan que parte del problema de los cristianos de la iglesia primitiva es que ocurrió el Pentecostés y ellos decidieron quedarse ahí? Y en vez de ir de Jerusalén a los confines de la tierra, la gente de todas las naciones llegó a Jerusalén y se quedaron allí. Se creó una gran crisis, pobreza, hambre. Trataron de resolver el asunto vendiendo sus propiedades. Conocen la historia de Ananías y Zafira, los diáconos que se establecieron. Se creó una crisis profunda. Y ellos rehusaban irse de ahí. Y el Señor finalmente permite una persecución que se desata en Jerusalén y a correr todo el mundo, y se fueron a la dispersión a otros países. Paradójicamente, el propósito de Dios, y fue un buen propósito, fue llevar el Evangelio a todas estas naciones. Aquí estamos mirando un grupo de cristianos que están en lo que se llamaba antes el Asia Menor. El Asia Menor es lo que es hoy en día Turquía. Y todo esto son como regiones dentro de Turquía. Ya no se llaman con esos nombres, pero para que ustedes se nos ubiquen. En un sentido, usted y yo y todos nosotros nos podemos identificar con estas palabras, estos términos. La Biblia habla de los cristianos como peregrinos y extranjeros. Y es que salimos de nuestra tierra y vamos, el Señor nos lleva a otros lugares. Expatriados, dispersos, es algo un término similar, sinónimo. Nosotros también estamos fuera de nuestra patria y hablamos constantemente de nuestros países, hablamos de México, hablamos de Puerto Rico, de Argentina y todas esas cosas. Así que nosotros, por ejemplo, somos parte de la dispersión, porque el Señor nos saca de un sitio y nos lleva a otros lugares. Y yo sé que todos nos quejamos, pero es propósito de Dios. Así que en esta carta el apóstol Pedro le está escribiendo específicamente a un grupo de personas que están en el Asia Menor. Allí fue que se refugiaron y terminaron este grupo de cristianos.
Esto es importante porque el título dice Primera Epístola Universal. En otros lugares van a encontrar el término Epístola Católica. No quiere decir que es católica romana. Católica, lo único que significa católico es universal. Cuando se habla de la Iglesia Católica Romana es que la Iglesia de Roma es universal en todo el mundo, tiene presencia en todo el mundo. Pero que usted sepa, porque hay gente que le asusta el término católico y eso no es genérico, es neutral, es universal. Eso es todo lo que eso significa. ¿Por qué esta carta es universal si solamente es designada a el Asia Menor? Universal hubiese sido a todas las iglesias en cualquier continente. Bueno, es muy importante entender que las iglesias y las epístolas universales a veces cubren una región o un país y no todos los continentes, ¿no? Así que el alcance de la carta es limitado a el Asia Menor. Pero lo que sucedió posteriormente es que está aquí y los cristianos de todo lugar las leen y las estudian. Esto es importante que nosotros comprendamos esto. Entonces, la figura de Pedro es una figura controversial. Vamos a hablar un poquito de Pedro antes que sigamos con los otros versículos. Pedro, por ejemplo, fue una persona que nos dice la Escritura, fue escogido para que fuera apóstol de ¿quiénes? De los judíos. De los judíos. De los judíos. Entonces, miren lo que pasa. Que los primeros cristianos eran judíos. Y donde quiera que iban los cristianos judíos, ahí está Pedro, ¿verdad que sí? Muy bien. Y se van a crear unas situaciones tremendas en la iglesia y en la historia de la iglesia. Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana adoptó una posición de que Pedro es el primero. Y que él es infalible y que él es esto, él es la cabeza de la iglesia y todas estas cosas. Que él es la roca, ¿no? Ciertas posiciones. Sobre esta roca edificada. Es importante para nosotros al estudiar Pedro saber que desde una perspectiva protestante evangélica hay otra manera de ver las cosas. Y esto es bueno aclararlo porque nosotros tenemos un buen grupo de católicos romanos con nosotros, pero que se sepa, ¿verdad?, la postura de nosotros. Para los evangélicos, Pedro no puede ser la roca, sencillamente porque Jesús es la roca, Él es el fundamento. Pedro no puede ser cabeza de la iglesia porque Jesús es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Pedro no es la persona que va a guiar la iglesia porque nuestro Señor es Jesús. Él guía su iglesia. Entonces, tenemos esa diferencia de perspectiva. Yo no lo digo a son de venir a discutir con nadie esta noche, pero para informar y que se sepa, porque la gente constantemente pregunta, ¿verdad? Muy bien. El asunto de que Pedro sea autor de esta carta también es interesante por otras razones. Por ejemplo, si se va a decir que Pedro es el líder en el romanismo, hay cosas sumamente interesantes. Por ejemplo, ¿cuándo fue que Pedro fue a Roma? ¿Ya? Una de las alegaciones es que dicen que él llegó a ser el Papa porque era el obispo de Roma. ¿Cuándo es que Pedro es el obispo de Roma? Me explico. La iglesia, en la carta de Pablo a los romanos, se escribió 10 años antes que esta. Y Pablo no hace ninguna mención de Pedro. Pablo es uno que fue a Roma. Pedro trabajó con la iglesia de Roma por 15 años y nunca menciona a Pedro. Y ustedes saben que cuando Pablo y Pedro tenían sus discusiones, esa bronca era grande y se enfrentaban estos dos hermanos. Y Pablo escribía claramente de estas circunstancias, pero nunca, en 15 años en Roma, nunca lo menciona. Eso es algo un poco sospechoso y curioso. Bien, la tradición nos dice que Pedro murió en Roma en el año 64, posiblemente 2 o 3 años después de escribir esta.
Se dice que murió cabeza abajo, que no se encontró digno de morir como su Señor Jesús. Esto es importante para que nos ubiquemos en el origen y contexto de esta carta y por qué él está escribiendo. Cuando Pablo está escribiendo Romanos, el emperador es Calígula y hay una opresión de la iglesia bien fuerte. Ahora quien está subiendo a ser emperador es el famoso Nerón. Que ustedes sepan que ese es el que está detrás de esta carta. Y Nerón está a punto de quemar a Roma y echarle la culpa a todos los cristianos. Entonces lo que se asume es que como Pedro era el líder de la iglesia en Roma, Nerón le echó la culpa a él por ser el líder y lo ejecutó por crucifixión. Por crucifixión sencillamente porque Pedro no era ciudadano romano. ¿Qué sucede? Eso fue en el año 64. 3 años después, en el 67, el apóstol Pablo muere en Roma. Pero a él lo van a decapitar. No lo pueden crucificar, porque él sí es un ciudadano romano. Nunca se permitía por ley crucificar un ciudadano romano. A Pablo no. Pero noten el detalle. Después que supuestamente Pedro muere en Roma, 3 años después, Pablo está en Roma. ¿Está bien? Y si alguien es el líder de las iglesias y de los cristianos en Roma, era Pablo. Cuando leemos las diferentes epístolas de Pablo, sabemos que él está preso en Roma, pero los cristianos van y vienen. Y él escribe y él está dando un seguimiento. En ningún sitio en la Biblia se nos dice que Pedro es el líder de los cristianos en Roma. La imagen que se presenta es que es Pablo. ¿De dónde saca esta cosa? Y Pablo no fue el obispo de Roma, y mucho menos Pedro. Esas cosas no están en la Biblia. Les estoy dando esa información para que ustedes la registren. Nuevamente, a mí no me está mal que alguien diga, a mí me gusta Marcos o Lucas, y yo me anclo en ese evangelio. Estupendo. Mi preocupación es que le vemos a Marcos o a Lucas por encima de Jesucristo. ¿Está bien? Pedro nunca negó ser infalible. Mucho menos Pedro, que lo negó 3 veces. Eso no es Pedro. Pedro no va a hacer eso. A Jesús le costó que él viniera para atrás. Si Pedro es el primer papa, miren qué contradicción más grande. Él es el primer modelo y ejemplo, y todos los demás tienen que seguir el ejemplo de Pedro, ¿verdad que sí? Ok. Los sacerdotes católicos no se pueden casar, ¿verdad que sí? Pues el primer papa, si es Pedro, estaba casado. Y no es que estaba casado, la esposa lo acompañaba. Y eso lo leemos aquí. Entonces, ¿cómo es posible que el primer papa católico romano es casado y tiene familia, y después tú le prohíbes a los demás que se casen y tengan familia? Es una contradicción bien grande. Anyways, esto es importante para nosotros, para ir para adelante. Esto no es para discusión ni para pelear con nadie. Es información que yo creo que es importante que la tengamos. Estas posturas en la Iglesia Católica Romana son posturas posteriores, como lo de la Virgen María, ¿verdad? La ascensión de María se declaró en el 1950. ¿Está bien? O sea que son cosas bien posteriores. Pues está bien, cada iglesia tiene sus cosas. Y los apreciamos y todo. Pero lo que no quisiera es que a través del estudio de Pedro, estas preguntas surjan y una polémica surja. Pedro es un hermano, buen hermano, pero él no es el vicario de Cristo. ¿Está bien? Si Jesús envió a alguien que lo representara sobre la faz de la tierra, se llama el Espíritu Santo. Y él dijo, mente que yo me vaya para que venga el otro Consolador. Eso fue el que él envió. Él no envió a Pedro, él envió al Espíritu Santo. ¿Está bien? Muy bien. En la iglesia primitiva se hizo un concilio en el año 45, una gran polémica, lo pueden leer en el libro de los Hechos,
Y el líder del concilio nunca fue Pedro. Fue el hermano de Jesús, se llamaba Santiago. ¿Está bien? Cuando uno mira lo que está en la Escritura y uno compara y dice, espérate, ¿de dónde sacaron esto? ¿Está bien? Que ustedes sepan, ¿verdad? Esos detalles. Comentarios, preguntas. Pastor, y que muchas veces las explicaciones que los hermanos católicos le dan o los líderes católicos le dan a sus feligreses no les permite a ellos poder ir más allá. O sea, esto es ley, esto es así, punto, se acabó. A diferencia de cuando viene el protestantismo o cuando viene la reforma, que abre el espectro a que nosotros podamos analizar y poder escudriñar las escrituras y poder escudriñar la historia, que son los que una cosa combinada con la otra son los que nos van a llevar a la verdad y a estar en el camino correcto. Ya. Bueno, y es que eso no es posible en el romanismo por varias cosas. Uno es que se habla ex cátedra, ¿no? Y eso es infalible. Y segundo, la tradición. La tradición para ellos eso es ley. La tradición católica romana es ley. Tú no tienes la oportunidad de tener un diálogo, una conversación. Tú aceptas el canon de la iglesia y ya está. Nosotros no tenemos tal tradición. Nosotros somos personas que nos sentamos a hacer las preguntas y nos cuestionamos, ¿no? Y corregimos. Pero ellos no pueden enderezar su tradición. Por eso es que lo pulsan al que empieza a preguntar. Y Sí. Sí. Pero le voy a hacer una pregunta que es que estoy leyendo el libro sobre los Illuminati y esta gente defiende esas creencias. ¿Qué gente defiende? ¿Cómo se llama? Masones. Los masones. Uh-huh. Y ellos lo que procuran es perpetuar unas creencias que no están dentro de la Biblia. Y estos grupos son fuertes en su de eso, sí. Lo que a mí me sorprendió de lo poco que he leído y he buscado en Puerto Rico, muchos pastores de nosotros eran masones. Sí. Y las creencias no son compatibles. Bueno, depende en qué nivel tú estés en los masones. Yo estoy empezando por los Rosacruces y los masones. No, lo que te quiero decir es que hay mucha gente que empezó en el templo masónico, pero tú tienes grado. Sí. Tú llegas hasta el 30. Y no entran las mujeres. No, pero lo que te quiero decir es, si están en el grado del 1 al 5, por ahí, ellos lo que hacen es estudiar esto. Todavía no se les ha dicho a ellos otras cosas. ¿Me comprendes? Sí, se hablan contigo. A los recién iniciados no se les va a hablar de las doctrinas más serias del masonismo. Pues yo lo que encontré fue que ellos preservan unas creencias que no necesariamente están aquí. Bueno, Y que luchan hasta por eso. ya. Han matado personas por eso, porque no creen igual. Sí. Bueno, entonces te tengo que asustar, porque la mayoría de los líderes cristianos en Estados Unidos que fundaron el país eran Son masones. masones. Eso es lo mismo y presidente de los Estados Unidos, que se dice que esta nación fue fundada por la palabra, no necesariamente. Son una de las cosas que y todos los símbolos que tenemos en Washington DC son símbolos masones. incluyendo lo del sí, que es la pirámide y el ojo, eso no tiene nada que ver con Y la ciudad completa, Washington DC, Sí. fue construida por los masones. masones. ¿Ya? Sí. Ya. Y de hecho, lo que habla de la dignidad, lo que habla de los derechos, la Carta de Derechos y la Constitución de los Estados Unidos está basada en las creencias de los masones. Sí, sí. Y ellos la consideraban cristiana. Sí, pero tenían otras prácticas. Es que ahí es que está la cosa de siempre, por eso yo les hablo de estas cosas. Hay cosas que se parecen, pero son distintas. Sí, no es lo mismo. Y esa es la mezcla que tenemos en Estados Unidos y en muchos de otros países. Y no saben, a menos que usted no se vaya a un estudio serio, a estudiar teología
y a pensar esto con calma, usted no va a entender. Usted lo escucha en la televisión y usted no sabe el disparate que están diciendo. Sí. Parece muy cristiano. ¿Qué de malo tiene eso? Dice la gente. Uno se tiene que quedar callado porque la gente no entiende eso. Muchas de las cosas que los que se están postulando hoy en día con los derechos humanos tiene que ver con esas creencias que no tiene nada que ver con la Biblia. Y por eso es que nos está chocando que diga que esta nación se fundamentó en la palabra y cuando tú vas a lo profundo no tiene nada que ver con los preceptos que Dios puso. Lo que nos han vendido es una falacia por 2000 años. No es fácil. No es fácil. Así similarmente se han dicho muchas cosas de Pedro y uno dice, ¿de dónde sacaron eso? ¿Quién se inventó eso, no? Por ejemplo, si los papas viven en Ciudad Vaticano allí, ¿dónde se quedó a vivir el apóstol Pedro? Si él es el primer papa. Pues la Ciudad Vaticano no existía. ¿Sabe usted cuándo se hizo oficialmente, se declaró la Ciudad Vaticana? 1929. Pedro estaba bien muertecito. Sí, hace rato. A menos que uno no lea y no estudie y dice, espérate, ¿cómo pasó esto? ¿Tú sabes? No había nada de esos conceptos cuando Pedro vivía. Eso es un invento posterior, ¿está bien? Sí, hay que leer, hay que indagar. Y eso pasa hoy en día. Cada vez que alguien se para a decir, yo soy cristiano, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que esa persona cree? ¿Verdad? Y toma tiempo uno descifrar eso. ¿Está bien? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario o pregunta? Yo quería decir también, pastor, que cuando el texto habla, bienaventurado eres Pedro porque no te lo reveló ni carne ni sangre, y sobre esta piedra edificaré la iglesia, esos dos términos piedras son diferentes. Sí, Petros y Petra. Sí, Petros y Petra. ¿Usted podría explicar eso? Porque yo creo que es una información que uno, cuando a veces los hermanos católicos vienen a hablar sobre ese término, es bien importante que nosotros sepamos la diferencia y lo que significa, porque ahí hay un significado bien fundamental. Y sobre todo en eso se basa. Sí. De ahí no se sale. Sí, no se salen de ahí. No saben. Ese es el argumento no saben principal. ni para atrás ni para adelante, pero ahí, no, es que dijo sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mateo 16 dice. Sí, por ahí. Algo ahí. Pues es un asunto de una piedra pequeña y la piedra grande, ¿no? En el griego, Pedros y Petras. Entonces, lo que se está diciendo es que Pedro es el Petros, la piedra pequeña. Jesús es Petra, la grande. Él es el fundamento de la iglesia. Y cuando Jesús dice, sobre esta roca fundaré mi iglesia, está hablando de él, sobre Petra, él. Cuando uno no va al idioma original en griego, usted no ve la diferencia y usted no puede hacer la distinción y uno estaría pensando que se está hablando de una sola piedra y son dos completamente distintos. Nosotros somos piedras pequeñas en el templo del Señor, pero Él es la piedra central. ¿Bien? Ahí, bien resumido. Bien resumido. Muy bien, vamos al versículo 2. Dice él que nosotros como cristianos fuimos elegidos según la presciencia de Dios. Eso de presciencia. No es presencia del Espíritu Santo. Presciencia. Antes de la ciencia. Antes de la ciencia. Ok. En terminología bíblica, la ciencia es el conocimiento de Dios. Dios conoce las cosas. Antes de fundarse el universo y la tierra y todo lo que existe, ya Dios sabía que necesitaba enviar a Jesús para rescatarlo. Presciencia, conocimiento previo. De antemano, ya el Señor sabía que iba a crear todo, pero que Satanás iba a provocar la caída.
Él necesitaba un plan de salvación y escogió que nosotros fuéramos salvos en Él, en Jesús. Por eso dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ya Dios tenía un plan y sabía cómo ejecutarlo. Ahora, ya que sabemos lo que es presencia, ¿qué es esto de santificación del Espíritu? Porque fuimos elegidos en santificación del Espíritu. Y créanme que esto es importante porque Pedro se va a meter bien para adentro en esto de la santificación y vamos a estudiarlo. Somos renacidos en el Señor, o sea que no solo escogidos por Él, el Espíritu Santo hace un trabajo excepcional en nosotros porque nos hace renacer dentro de nosotros. Renacemos primero y ¿qué pasa después? ¿Te quedas? Ya sí, nos quedamos iguales como estamos. No, Transformados, somos transformados, somos... Volvemos a nacer en Cristo. Sí, nacemos en Jesús primero. Entramos en el proceso de santificación. Ok, ¿y qué significa eso? Proceso de santificación. Irnos limpiando. Ok, eso. Purificando. Santificación significa ser santos que apartados Aparte. para el Señor. Nuestras vidas tienen que estar separadas para el Señor y tenemos que empezar un proceso de purificación. Hay cosas que usted y yo tenemos que limpiar. Hay cosas que sobraron de la vida antigua que están aquí. Formas de pensar, patrones emocionales. Y arrastramos con esas cosas. En la carta de los Hebreos decía que tenemos que soltar todo peso del pecado. Pero nosotros cargamos con ello. El bagaje. El bagaje. ¿Está bien? Y Pedro se va a meter bien para adentro en esto y nos va a empezar a hablar, ¿verdad? Porque esto es menester hacerlo. Limpiarnos y purificarnos. Porque esas cosas son de tropiezo en la vida nueva. ¿Verdad? Si usted era irracundo en su vieja persona y todavía sigue irracundo, como que eso no compagina con la vida nueva en Cristo, ¿verdad que sí? No hay cambio. Esas cosas hay que limpiarlas. Tenemos que santificarnos. La santificación que habla Pedro es Salud. es en serio. La santificación que habla Pedro es interna, no es externa. ¿Bien? Nosotros tenemos la tendencia de ver iglesias y denominaciones y concilios que enfatizan la santificación externa. Énfasis en la ropa, en la vestimenta, en el peinado. No hay nada mal que el cristiano vista bien, que vista con pudor, pero es un sobreénfasis en lo externo. La santificación bíblica es del espíritu, es la del corazón, y es interna. Y lo que nosotros creemos en nuestra iglesia es que si usted se santifica adentro en el corazón, se va a reflejar y se va a manifestar en lo externo. Porque no es posible que una persona que nazca de nuevo en Cristo se comporte afuera groseramente, inapropiadamente. Usted quiere honrar a su Señor. Usted quiere traerle gloria al Señor. Donde quiera que usted va a ir, usted va a dar un buen testimonio y un buen ejemplo. ¿Amén? Empezando por la casa. Y empezando por la casa. No, los neófitos, los nuevos en Cristo, usted tiene que darle despacio, porque son bebés y no saben. Pero según ellos desarrollen su relación con el Señor, según ellos mediten en la Escritura, van a entender. Y mientras más le entregue su vida a la dirección del Espíritu Santo, ustedes van a ver que el Espíritu Santo comienza a transformar, a remover, ¿está bien? Y a añadir otras cosas. El proceso de transformación en nuestras vidas lo dirige el Espíritu Santo. Yo sé que nos enfocamos mucho en la asistencia a la iglesia, qué sé yo, pero es entregar tu vida al señorío de Cristo. ¿Verdad? Ok, Pedro empieza ya dándonos de que él va a estar hablando un poquito más adelante. Y dice, otra vez, elegido según la presencia de Dios en santificación del Espíritu para obedecer. ¿Cómo que para obedecer? ¿Obedecer qué? Por la palabra del Señor. Lo que nos dejó escrito. Tú obedeces la palabra, tú obedeces el Espíritu, tú obedeces el Señor. La vida del cristiano es de obediencia. Eso es una palabra bien dura para la gente
de nuestra era, ¿no? La cultura presente no quiere eso. La cultura presente no se quiere ceñir ni sujetar a nada, sino que cada cual tiene el derecho a escoger. Ni Dios mismo me puede decir a mí que yo tengo que hacer. Y si usted le dice, eso no agrada al Señor, ¿quién eres tú? ¿Sí? Yo escojo como yo quiera vivir. Es mi preferencia, es mi estilo de vida, bla, bla, bla. Pedro y las Escrituras nos van a enseñar que usted y yo nos tenemos que ceñir a Él, a su palabra, a su voluntad. Ese es un dilema que tenemos hoy los cristianos en la iglesia con la cultura que está imperando en este momento, ¿verdad? Pero ¿qué dice Pablo en Romanos? No os conforméis a este siglo. O sea, ¿no? Estamos en un dilema bien difícil, ¿no? Porque la mayoría van a ese desenfreno y ustedes tenemos que decir, no, no corro contigo. Yo vivo para mi Señor. ¿Sí? Ya ustedes saben que nos van a tachar de locos y de maniáticos y de extremistas a todos nosotros, ¿verdad? Sí, pues. Muy bien. Y dice para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Hemos hablado anteriormente de ser rociados con la sangre de Jesús. Yo espero no tener que entrar en ese tema hoy, pero lo importante es que tú hayas rociado la sangre de Jesús en el dintel de tu alma. Que cuando pasa el ángel de la muerte, te deje pasar porque tú tienes la marca de Cristo en tu vida. ¿Está bien? Dice, gracia y paz os sean multiplicadas. Versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por qué él dice una esperanza viva? No le bastó decir renacer. Real, una esperanza real. Real. Ese es el énfasis aquí. La gente dice, tú tienes tu religión, yo tengo la mía. ¿Tú tienes qué? Tu religión. Y yo tengo la mía. No se trata de eso. Se trata de una esperanza viva, de tener una relación real con Dios. Tú tienes tu creencia. Yo lo único que pasa es que no creo como tú. No se trata de eso. Se trata de tener una relación real con Dios a través de Jesucristo. Dice, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Si Jesús no resucitó, nuestra fe es ¿qué? Vana, dice la Escritura. Entonces todo esto es un cuento, pero es real, es viva, porque Jesús resucitó. Esa es la evidencia. Esa es la evidencia. ¿Para qué? 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Aquí tenemos un punto de tensión. Hay mucha gente que contiende con la iglesia y nuestras convicciones, porque dice, ay, ustedes ir para el cielo, ¿verdad? ¿Y qué pasa acá abajo? Muy bien. Es cierto que nosotros estamos esperando a Jesús. Es cierto que nuestro anhelo es irnos con el Señor. Es cierto que esperamos la segunda venida. Pero eso no quiere decir que los cristianos estamos desasociados de la vida de aquí y ahora. Todo lo contrario. Si somos cristianos, somos luz del mundo. Si somos cristianos, en este mundo damos fruto. Siempre la Biblia en todos sitios nos dice que mientras estemos aquí, tenemos que ser buenos ciudadanos y dar buen ejemplo. Hay unas cosas que la Biblia es bien clara. Pero la vida cristiana va más allá de esta existencia. Y eso es algo que nosotros tenemos bien claro. Nosotros tenemos vida eterna. Si usted hoy, yo he visto a la gente cuando se hacen ciudadanos americanos y lo celebran. Y yo me gozo con ellos. Pero a veces uno dice, ellos se creen que eso es lo más grande. Ser ciudadano del cielo es lo más grande. Amén. Y nosotros vamos a vivir aquí por un tiempo. ¿Está bien? Pero vamos a vivir allá por la eternidad. Somos ciudadanos del cielo. ¿Está bien? Pero no hay problema. Yo entiendo que si salieron del abuso, el maltrato, la persecución, cuando llegan aquí, es una fiesta, ¿no? Y la gente arriesga su vida por llegar aquí. Yo entiendo eso y no lo estoy minimizando. Pero en perspectiva hay cosas más grandes que esa. Hay cosas más grandes que esa. Ok.
¿Confundí a alguien con el comentario mío? Okay. Right. 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Lo que él está diciendo es, ustedes están claros cómo deben vivir aquí, pero yo sé que están claros que tienen su mirada puesta en el más allá. Ahora, él dice, mientras estemos aquí, no solamente vamos a vivir la vida seria y honorablemente, lamentablemente vamos a pasar malos ratos, pruebas y tribulación. Ese es el dilema del cristiano. ¿Por qué tenemos que pasar por estas cosas? ¿Por qué? Bueno, Más pasó el Señor en la cruz. Mira, que lo que estamos pasando nosotros no es nada. yes. Mayra, ¿qué dijiste? Que estamos aquí. Estamos en el mundo. No somos del mundo, pues estamos en el mundo. Y mientras estemos en el mundo, vamos a recibir azote. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Más confianza. No hay escapatoria. ¿Está bien? No sé de nadie que viva en este planeta que diga, no tengo problemas. Y si lo está diciendo, o miente o está loco. ¿Está bien? Y nada, empieza a explicar por qué las pruebas son importantes. 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esto es para nuestro crecimiento. El cristiano obediente va a tratar de ser una persona que en todo tiempo vive para Cristo. Y la única manera, si vamos a saber que tú lo vas a lograr, es que te enfrentes al reto, a la prueba, a la tentación. Y si tú mantienes tu postura cristiana, tú eres de los buenos. ¿Okay? No hay engaño en ti. Este es un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Punto. Esto es un verdadero cristiano. Porque hay muchos que dicen que son cristianos, pero a la hora de la verdad, ¿está bien? Esa es la diferencia. El Señor, lo que Pedro nos está diciendo es, nos tienen que probar para ver nuestro calibre, nuestro temple cristiano. A ver quién es quién. No, usted y yo sabemos que Pedro es una autoridad en lo que está hablando. Porque el primero que salió corriendo fue Pedro. Y él aprendió a tomar postura. Uno dice, wow, qué lindas son esas palabras. Pero Pedro está hablando por experiencia. Ya, pastor, que los momentos difíciles, los tiempos difíciles, no nos despinta a nadie. No. O sea que la teología de ven a Cristo, que todos tus problemas se van a resolver, todo va a ser color de rosa, todo va a estar bien chévere. No está en la Biblia. Está en la Biblia. No está en la Biblia. No, y al contrario, ¿no? Muchas veces la gente que recibe a Cristo empieza su proceso de limpieza. Entonces empiezan los problemas. A ver. Oye, pero No los- ¿cómo? Apenas me hice cristiano y ya me pasó esto, y ya me pasó aquello, ya me pasó. Pues también te pasaba antes, nada más que no te dabas cuenta. Eso. Pues, Hay gente que dice, ven a Cristo y se van a acabar tus problemas. Yo no sé, si eso no es lo que dice. Aquí dice Pedro que vas a tener problemas. Y que son enviados por Dios. Mire qué problema. Cuando usted escucha a esos predicadores en la radio, en la televisión, Para de sufrir. que yo he escuchado. Sí. Ven a Cristo y perfecta paz y todas estas cosas. Yo digo, pero ¿cómo es que eso no está aquí? Pero a la gente le gusta escuchar esas cosas. Si usted está en aflicción, el mensaje que usted quiere oír no es el de la obediencia, no es el de sometimiento, es la de, si tú vienes a mi iglesia vas a tener paz para siempre. Oh, really? O sea, ¿a cuál tú quieres ir? ¿Entiendes? Y ese es el secreto de esos predicadores que sonríen mucho. O pacta con tanto para que tú veas que eso se va a resolver. Ya. O le puedes pagar yo no sé cuánto dinero o mandar una ofrenda de esa y Son carismáticos. ya. Nosotros no somos de eso.
¿verdad? Y yo sé que esas iglesias se llenan, tienen miles y miles, I got it. Solo que eso no es teología bíblica. La gente no lo entiende. ¿Está bien? Son mensajes al gusto del cliente. Sí, eso. Muy bien. Entonces nuestra fe va a ser probada por el fuego y debe quedar como el oro, ¿no? Refinado. Lo que ocurre ahí es que las impurezas del oro son filtradas y removidas. Por lo tanto, usted y yo vamos a ser sometidos a diversas pruebas para que todas esas impurezas de nuestra vida, el Señor las quite. El Señor las quite. ¿Sí? Y tú tienes que pasar por un proceso de purificación. O sea, escúchame, es fuego por dentro y es fuego por fuera. Y duele. Y duele. Cuando el Espíritu Santo cayó en el día de Pentecostés, descendió como lenguas de fuego. Porque va a quemar todo lo que no es de Dios en tu vida. Eso es si tú quieres seguir al Señor. Si te quieres acercar a Él, Él es un fuego consumidor. Y todo lo que no le agrada a Dios, lo va a exterminar. ¿Sí? Pero nuevamente hay gente que retiene las cosas y no se las entrega al Señor. Eso no. Pero la experiencia es que si tú lo retienes, te va a causar un grave problema después. Mejor es entregárselo al Señor. Amén. Pero eso duele. Sí, duele. Muy bien. 8. Al Señor a quien nosotros amamos sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. La experiencia de los cristianos de esta época es la misma experiencia de nosotros. Creemos en un Dios que físicamente no hemos visto, pero lo palpamos y lo experimentamos. Es un Dios que nos habla, que nos guía, que nos dirige, que nos protege, que nos sana. Pero si alguien dice, ¿dónde está ese Dios tuyo? No se lo podemos enseñar porque está dentro de nuestro corazón. No lo podemos agarrar así y decirle, mira, toma, mírate este video para que tú veas. Esta es la radiografía, ¿lo ves ahí? Es una experiencia viva. Es una experiencia viva. ¿Sí? Y nosotros no tenemos la menor duda porque nuestros ojos fueron abiertos cuando su presencia vino a nuestro corazón. Así que dice el himno, ¿verdad? Él vino a mi corazón. Muy bien. 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Espérate un momentito. Aquí tenemos un problema teológico profundo. ¿La salvación es por fe o es por obra? Es por fe. Por fe. Entonces, ¿por qué dice esto ahí? No por obras entrarás al reino. No por obras entrarás al reino. Eso. Pero aquí dice que hay que hacer todas estas cosas para obtener la salvación de nuestra alma. Pero está hablando de la fe. Yeah, we go. La fe sin Está obras. hablando que tienes que tener fe para poder llegar a tener la salvación de tu alma. Muy bien. Porque la Pero fe esta de la purificación de nuestras almas y el proceso de santificación no son obras. sí, No necesariamente. son obras. Fíjate, es que hay otro texto que dice Que la fe sin obras es muerta. ¿Cómo resolver el problema ahora? Lo que pasa es que las obras que a lo mejor hablamos es ir a orar por los enfermos, hacer un servicio dentro de la iglesia, no las obras que la gente piensa en la calle, de que voy a hacerlo para ganar. La meta no es, Ok, Dios va a escudriñar tu corazón, ok. por qué tú haces las cosas. Ok, so no trabajamos para alcanzar la salvación, No. pero una vez que usted sea salvo o salva, usted trabaja para Cristo Jesús Exacto. y va a producir obras, No dejando de ser buenos. esforzados. Es que tenemos que esforzarnos. So, no es como algunas, hay teologías por ahí Sí. que dicen, ya tú eres salvo, no tienes que hacer nada. Eso no está aquí, eso no está aquí. Salvo siempre salvo. Ya, eso no está aquí, ¿está bien? So, hay que producir obras, pero no es para alcanzar la salvación, sino como resultado de la salvación. Es como cuando tenemos el primer amor que queremos, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, porque lo que uno quiere hacer es agradar a Dios. Agradar a Dios.
Eso. Y todo lo que hagamos en dicho y en hecho, lo hacemos para la gloria del Señor. Amén. Muy bien. Le voy a dar espérate. 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Son los profetas que están profetizando en el Antiguo Testamento, están escuchando estas cosas, tienen que profetizarlas, proclamarlas al pueblo, y ellos mismos están vislumbrados de lo que están diciendo. Pero es que ellos pensaban de otra forma. ¿Ah? Ellos antes pensaban de otra forma. Correcto. Antes tú tenías que trabajar. Sí. En el Antiguo Testamento tú hacías obra para salvarte. Sí, la ley. Sí, La ley. ¿Sí? Pero entonces esta gente está escuchando de la gracia. Y la gracia vino por Cristo. Y ellos, como dice Mayra, dicen, espérate, pero ¿cómo esto funciona? ¿Cómo va a ser? Ellos no podían saber cómo iba a haber una transición de lo viejo a lo nuevo. Y lo que Jesús dijo fue, vino nuevo en odres nuevos. Afuera con lo viejo. Eso a ellos no. Y ahí fue que tropezaron los judíos y los israelitas. Era ofensivo que usted le destruyera la tradición de ellos, ¿verdad? Pero Jesús sabía que tenía que traer algo nuevo. Nosotros somos la gente de la gracia, donde nuestra salvación es por fe, porque a Dios le plació, porque la sangre de Jesús nos limpió de todo pecado, y ahora hemos recibido una gran herencia, y nosotros lo disfrutamos con mucho gusto y alegría, y vivimos para el Señor. Amén. ¿Y por qué lo amamos tanto? Porque Él nos amó primero. Es una relación de amor, ¿verdad? Muy bien. 11. Y estos profetas escudriñaron qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ellos querían saber de Jesús y del Mesías y cómo era esta relación, pero no les fue dado. ¿Está bien? Miren lo que ocurrió. 12. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. O sea, a los profetas ellos querían averiguar y no se les dio la contestación. Sí se les dijo, no es para ustedes, ni es para tu época. Uno de los grandes misterios que tenemos en la Biblia es que muchas de estas profecías son para siglos venideros. Y ellos no podían imaginarse, ¿verdad? A veces cuando uno habla en el Espíritu y uno da una palabra, la gente le dice a uno, pastor, ¿qué usted quiso decir con eso? Yo no sé. Esa fue la palabra que vino y el Señor te dará entendimiento. Eso fue como David, Daniel y los profetas que estaban anunciando de Jesucristo. Y el pueblo lo que estaba esperando que lo sacaran de Babilonia, que fuera otro Moisés. Y ellos realmente estaban escribiendo para el futuro. Ya. O cuando el Señor te dice, te voy a llevar aquí, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y tú estás orando y el Señor te habla y tú dices, ¿pero qué quiere decir eso? ¿Qué supone llevar? ¿Verdad? Uno se queda un poquito desconcertado. Lo que nos impresiona a nosotros no es eso. Es que cuando Dios te habla, se cumple. Ahora que yo entiendo lo que el Señor me quiso decir. Wow, mira, el Señor me dijo esto y yo no lo entendía. Esa es la experiencia de cada uno de nosotros. En una relación viva con el Señor, ¿verdad? En el mismo preciso momento que Dios nos habla, queremos entender. Y rara vez el Señor nos explica. ¿Verdad? Pero también uno aprende a saber esperar. Eso. En el Señor. A esperar, a obedecer, a ser dirigido. ¿Bien? O sea, hay un propósito porque Dios hace esas cosas. La gente se molesta con el Señor. ¿Por qué no me dijo una vez? Porque no es su tiempo. O esa es otra. Esperar en el tiempo del Señor. Es precioso esto. Y si es el Señor, no se equivoca. Y la mayoría de las veces, por no decir todas, si el Señor nos revela el plan completo,
para llegar de A a B. Nosotros decimos, no señor. Lo dañamos. Él sin revelarnos y casi lo dañamos. Imagínate si no lo revelas. No señor, por ahí no es. En los caminos del Señor, Dios quiere no es que seamos colaboradores con Dios, que nosotros trabajemos y cooperemos con Él. Pero hay veces que Dios lo va a hacer yo no voy a decir sin nuestro consentimiento, porque Dios no obliga a nadie. Pero la manera que lo quiero decir es que muchas veces lo tiene que decir sin notificarnos, sin dejarnos saber. Sin revelarlo. Porque a veces nos oponemos a los propósitos de Dios. Pasa y pasa. Sí. Y Dios tiene que hacerlo así. Es como el caso de Jonás, ¿verdad? Te tengo que llevar a Nínive. No, yo no voy a petar, yo no voy a petar. Allá no quiero ir. Ok, pues entonces te voy a poner dentro de un vientre de un pez grande y te voy a llevar allí y te va a escupir ¿dónde? En Nínive. Y después llegó allí y dijo, ¿por qué no lo Nada. ato? Bajas, puede ver si hace. Ya llegó y hasta pescada. Sí. Las maneras que Dios tiene para tratar con nuestras vidas, a veces a nosotros nos parece, no puede ser más sencillo, Señor. No puede ser de otra manera. Pero Dios tiene sus razones por qué lo escogió hacer de esta manera. A la verdad es que vemos que a otras personas Dios se lo hace facilito, ¿verdad? Y a nosotros es un camino de espino. Dios sabe por qué. Nosotros necesitamos hacerlo así y la otra persona necesita hacerlo así. A veces hay personas más frágiles, más sensitivas y necesitan el camino suave. Pero a veces somos duros y necesitamos que nos ciñan. ¿Está bien? Porque hay algunos de nosotros que somos difíciles, no torcemos. Cada cual es distinto y por eso Dios escoge diferentes estrategias. Ok, ¿están listos? Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Eso es ceñir. Pues mire, las mujeres saben lo que es ceñir. Muy bien. Porque cogen un traje y lo quieren ceñir. ¿Ceñir a qué? Bueno, Al cuerpo. al cuerpo. Yeah. Ocultarlo. Nosotros tenemos que ceñir los lomos de nuestro entendimiento a la voluntad de Dios. Hay que ajustarla. Mira para allá, ¿qué clase de traje es este? Yo no corta aquí, corta allá, ajusta aquí. No me queda. Ya, tiene que ser a la medida. Y tu mente tiene que ser a la medida de la voluntad de Dios. Porque nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Este asunto que yo tengo mi manera de pensar y yo pienso como me dé la gana, magnífico. Tu mente no está ceñida a la palabra, no está ceñida al Señor. Porque cuando nos ceñimos, nos sometemos al señorío de Cristo. ¿Está bien? Y el que poda aquí y el que corta es el Señor. ¿Está bien? Mira, tú tienes tu cabeza así de grande, vamos a recortarla aquí, vamos a recortarla allá. Por tanto, 13. ¿Cómo vas a dejarte pelado? También. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Tú y yo teníamos unos deseos antes de nacer de nuevo. Y dice el apóstol, no te conformes. Pablo dice, no conforméis a este siglo, ¿no? Sino renovados por medio de la transformación de... Pablo está preocupado por la mente, Pedro está en la emoción, en los deseos, en el afecto. Y él dice que nosotros tenemos una manera de sentir. Hay gente que dice, así que yo siento yo, así que siento yo, así me siento yo, y siempre están hablando de cómo sienten. Hay gente que es más con la mente y los pensamientos.
así pienso yo, así pienso yo, así pienso yo. Hay gente que es visual, así que yo lo veo, Hay gente que es auditiva. Lo que yo escuché a usted decir es esto. Lo que yo oigo es esto. Lo que les quiero decir es que cada uno de nosotros filtramos información de maneras muy particulares. Y por lo general, los que sienten se andan juntos, porque se pasan midiendo, ¿entiendes? Porque se entienden. Tú y yo hablamos el mismo idioma. ¿Ya? Lo difícil es cuando alguien ve cosas y el otro escucha otra cosa. ¿Ya? Y eso hay que entenderlo, especialmente en consejería matrimonial. Los conflictos grandes se dan cuando la gente empieza a decir, pues yo no entiendo, ¿por cómo él es así? Porque él ve cosas que no existen. Es que ella oye cosas que yo no sé, ¿dónde ella oye eso? ¿Me entendió? Son diferentes estilos de comunicación y a veces nosotros no entendemos esto. Y se forman unos conflictos inmensos. O sea que aprender a hacer traducción. Eso coge tiempo. La mayoría de nosotros no sabemos nuestro estilo, pero no hay problema porque Dios sí conoce. Y esto es lo que les quiero decir. El Espíritu Santo te va a hablar conforme a tu estilo de comunicación. Si tú eres de las personas que sientes, te va a hablar por ahí. Si tú eres de las personas que piensas mucho, te va a hablar por ahí. Si tú eres de las personas que ves cosas, vas a tener más cosas visuales. Hay gente que dice, ¿por qué Dios no me da visiones como aquella gente? Porque se las va a dar a los visuales. Pero hay gente que escucha. Hay revelación auditiva. Y la manera que Dios habla a aquel no es la manera que te habla a ti. Dice, no, a aquel siervo Dios le habla en voz audible. Fine. Pero el otro siervo se pasa viendo cosas. Y esa es la explicación para eso. ¿Está bien? So, usted nunca piense que como Dios le habló a aquel, te va a hablar a ti. Tú eres distinta. La pregunta es, ¿cuál es tu estilo de comunicación? Eso es lo que tú tienes que identificar. ¿Está bien? A ver. So, no nos podemos conformar, 14 otra vez, a los deseos que antes teníamos. ¿Por qué la palabra nos está diciendo que no nos conformemos a esos deseos? ¿Cuál es el problema con los deseos que yo tenía antes de venir a Cristo? Que no van a acuerdo con la palabra de Dios. Hay muchas cosas que yo quería hacer antes de conocer a Cristo. Ahora tienes entendimiento y ya no debes hacer eso. Ahora sabes puedes discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. So, deja de hacer lo malo y ahora pues entonces... ¿Pero y por qué tengo que dejar de hacer eso? Eso es lo que yo quiero hacer. Bueno, pero no es lo que Dios quiere. Inclusive cosas que tú piensas que son buenas, pero que no son buenas hacerlas. Y ahí yo creo que es un poquito donde se tranca. Pero eso no puede ser Dios, porque eso es lo que a mí me gusta. Y es bueno, y yo no le veo nada malo. Es bueno. Pablo decía, lo que yo quiero hacer, no hago. Eso. O sea, quiere decir que no se trata de qué me gusta o qué quiero, es lo que Dios quiere. Eso. Y por otro lado, la Escritura dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Y entonces, llegar a eso, donde Dios donde uno tiene que dejar que Dios le meta las manos para uno poder caer ahí. La cultura presente te va a decir qué de malo tienes tú con esos deseos. Tú puedes hacer lo que tú quieras, nadie te lo puede prohibir. Es tu preferencia. Nosotros los cristianos estamos luchando con esas cosas. Porque no se conforman a la voluntad de Dios. El mundo dice, sí se puede, la Escritura nos dice, no. ¿Qué dilema? ¿Qué dilema? Lo que está pasando ahora con la cuestión esta del género, Sí. los LGBT. Es correcto. Y el dilema que ellos tienen es que no han aceptado que nosotros como cristianos también luchamos con estos deseos. Luchamos. Ellos no están dispuestos a luchar con deseos que no agradan a Dios. No están dispuestos a decirle no. No están dispuestos a negar esos deseos. Nosotros, por ser obedientes y ser discípulos, decimos, me tengo que negar a mí mismo. Y este es todo el dilema. ¿Está bien? Si te da un deseo de ser extraterrestre,
Lo lamento. Tú eres de aquí. Yo tengo un compañero que está en la iglesia ahora y él es homosexual. Y él me estaba diciendo, él cada rato que tiene un tiempo libre en el trabajo lo que hace es leer la palabra. Yo le pregunté, ¿cómo tú estás, Alex? Y me dijo, mira, estoy luchando con la carne. Yeah. Esto es diario. Yo creía que aceptar a Jesucristo, esto iba a ser instantáneo. Y esto es diario. La lucha que tengo no es fácil y me he caído. Y él me dijo, ¿y tú sabes cómo estoy logrando leyendo la palabra todo el día? Me decía, hay noches que me he amanecido orando y leyendo la palabra para poder sacar de mí lo que no le agrada a Dios. Pero yo quiero decirle, los homosexuales no son los únicos que tienen estos deseos. Hay deseos no naturales. Hay deseos que son desordenados, ¿no? Por eso la Biblia habla de pasiones desordenadas. Y usted y yo, si usted se acuerda cuando no era cristiano, teníamos el deseo, digamos, y ya está. Ahora usted no puede. Y usted tiene que luchar con su yo, luchar con su carne y decir no. Y tengo que sujetar eso al Señor y entregárselo al Señor. Eso es lo que le pasa a los homosexuales. Y los que han salido de ese estilo luchan con su carne. Porque su carne le está pidiendo esto. Es como cuando usted, y le pasa a los hombres y las mujeres. Yo voy a usar el ejemplo de un hombre. Pero hay hombres que ven una mujer y se le metió aquí, tengo que tenerla. La voy a hacer mía. Y todas ustedes las mujeres saben de lo que yo hablo. Y eso no lo suelta. Ese deseo está ahí y si lo alimenta, por eso dice la Biblia, no contemples la hermosura de la mujer. Tú tienes que entregárselo a Cristo, tú tienes que luchar con tu carne. Y el hombre que entrega esas pasiones al Señor va a vencer. Pero tú estás luchando con tu carne. Porque el deseo tú lo tienes. Pero hay mujeres también que les pasa esto. Ven un hombre. Y ustedes saben lo que yo estoy hablando. Y tú tienes que luchar con eso. ¿Está bien? Y no es fácil. Es bien Pero algo duro. más simple, los dulces. Los dulces. Cuando uno quiere comer un dulce, le dicen que no puede comer dulce, lo que tú quieras, comer dulce. Yeah. Y es algo simple, algo cotidiano. Si fuera fácil, entonces no hubiera problema, pero es que no es fácil y muchos cristianos tropezamos y caemos. Y yo quiero que usted sepa que nos pasa a todos. ¿Cómo es posible que esa persona dice que es cristiana? 1000 veces cae justo. Escúchame, la Biblia no dice una vez. No dice una vez. Tú y yo somos susceptibles al pecado y a la carne. El Señor se acuerda que somos de carne y hueso. Nada, la intención suya y mía es no caer, es no tropezar. Pero que usted sepa que no seamos legalistas y empecemos a acusar a los hermanitos, porque es que hay días que uno es débil y hay días que uno patina. La meta de nosotros es perdurar y nunca tropezar, pero que usted sepa que somos de carne y hueso. Eso le pasó a Pedro. Nunca, Señor, jamás me acontecerá. Yo me mantengo firme para ti. Yo mato al que sea por tu nombre. Ok. 3 veces va a cantar, ¿verdad? Pedro, Jesús sabía que Pedro iba a caer. Y como quiera Jesús lo amó. No, el Señor no nos descualifica porque tropecemos. Pero una lección que tenemos que aprender es, el que cree estar firme, Mire que no cae. mire que no cae. Se cae el más lindo. Y el que diga, yo no tengo debilidad, yo estoy tremendo, yo nunca... Tú estás delirando. Hay uno solo que no pecó. Y su nombre es Jesús. Y pastor, la cosa es que Dios nos avisa antes, como le avisó a Pedro. Dios le avisó a Pedro que se iba a escocotar. Dios nos manda unos warning lights. Y nosotros le hacemos caso omiso. Porque esa es nuestra realidad. Le hacemos caso omiso y por ahí. Nosotros creemos en la santificación, yo predico eso, yo enseño eso, pero también estoy consciente de la gracia del Señor y la gran misericordia que el Señor tiene para ti conmigo. ¿Vale?
Nosotros en nuestra iglesia no somos legalistas, no vamos a coger la Biblia y decirte, fallaste en una cosa, te vas para el infierno. No, te puedes levantar, el Señor te va a restaurar. Lo hizo con Pedro, lo hace contigo. ¿Amén? No te alejes del Señor, no le des la espalda al Señor, persevera en los caminos. Y eso es lo lindo del camino de Cristo Jesús. Pero el cristiano que ama al Señor no quiere pecar. El Espíritu Santo no te está diciendo vete y peca, pero tu carne te lo está diciendo. Tu carne sí te lo está diciendo. Y hay cristianos que a veces se dejan arrastrar por la carne. Es una realidad. A veces uno se va. ¿Amén? El proceso de purificarnos nosotros, coger todos esos deseos impuros que no le agradan al Señor y erradicarlos de nuestras vidas. Uno va redimiendo todas estas áreas de tu vida para que tu vida cristiana quede que agrade al Señor. ¿Está bien? Tenemos que ser como Él es, a su imagen y semejanza, parecernos a Cristo en estas cosas. Es un proceso. Y cada vez que usted saca algo, aparece otra cosa. Usted sabe, ya terminé el proceso. No, uno nunca termina el proceso. Uno nunca termina el proceso. Esto es de cada día. De cada día. Ese es el discipulado. Los cristianos nuevos no es para criticar y condenar, sino darle la mano y explicarle cómo es esto. Y esto es normal. Así que es esto. Esto es normal. Los cristianos que no están en este proceso de santificación no saben lo que están haciendo. Dice Pedro, esta es la voluntad del Padre, nuestra santificación. Y así es que vamos limpiando nuestra vida, echando todas estas cosas viejas, antiguas para afuera, y nos limpiamos y vamos a tener una vida que agrada a Dios. ¿Amén? Comentarios, preguntas sobre ese versículo. Vamos al 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. No en algunas cosas. Tengo que escuchar a la gente que dice, yo sirvo al Señor en todo menos en esta cosita. Porque ustedes saben que todos necesitamos orar. Y el Señor me entiende, No, dice toda vuestra manera de vivir. No puedes excluir ninguna. Nada, ¿verdad? Ciertamente Dios te ama de todas maneras, pero si usted quiere agradar al Señor, seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra predicación. ¿Por qué tenemos que conducirnos en temor? Hay que estar asustados. Conducidos en temor. Tener cuidado de lo que hacemos. Yes. Si queremos honrar al Señor, hay que estar pendientes de que si esto agrada a Dios, sí o no. Honrarlo, la reverencia, el cuidado, la manera en que hablamos, la manera en que nos comunicamos como el esposo o la esposa, ¿verdad? Tiene que ser santa, pura. A mí me impresiona muchas veces cómo las parejas se maltratan y se insultan y se ofenden. Pero si esta es la persona que Dios te puso para que tú la ames y la cuides, y tú estás insultándola, o ella lo ofende a él, ¿verdad? Y yo digo, ¿dónde está el concepto de entregarle nuestros labios al Señor? ¿Verdad? Y eso no se va por ahí. Y después la gente lo justifica, así soy yo. Ese puede ser tu deseo. Ella me conoce así. Ese es tu deseo, ser así, pero se lo tienes que entregar a Cristo. Se lo tienes que entregar. 18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Escuchen el bombazo. Esa vana manera de vivir la recibiste de Vuestro Padre. En otras palabras, estos deseos, estos patrones, los hemos recibido de nuestros hogares, de nuestra familia. Los heredamos. Sí, los heredamos en el sentido de que si usted maltrata a un niño,
ese niño lo más seguro en un futuro va a maltratar a otro. Es cíclico, se pasa de una generación a otra. Todos nosotros tenemos que ver cuál fue el patrón en nuestros hogares, en nuestra familia, qué fue lo que tú recibiste. Y eso hay que entregárselo al Señor. Para modificar. Sí. No, yo pensé que ibas a querer decir algo. Eso pasa en los matrimonios cuando la gente dice, yo me casé contigo, no con tu familia. Eso no es cierto. Tú te casaste con la familia de esa gente. Un package. ¿Por qué uno dice eso? Porque ese muchacho o esa muchacha tiene toda la herencia de esa familia. Cómo esa gente pensaba, cómo tomaba decisiones. Y lo estás viviendo ahí frente a ti. Y si tú quieres conocer, ya sabes que decírselo en consejería prematrimonial, si tú quieres conocer cómo ese muchacho es, visita su hogar, visita su familia. Un background check. Y si tú quieres saber cómo es esa muchacha, vete a su casa. ¿Está bien? Y yo sé que hay gente que dice, no, yo no soy como mi papá. ¿Really? Y años después, tú te das cuenta que tú hablas como tu papá, te ríes como tu papá. Que hay frases que uno dice, ¿verdad que sí? Y dice, ¿por qué yo hablo así? Oye, mi papá hablaba así. ¿No es cierto? Pero pastor, yo no me crié con mi padre. Ok. Pero no me caí muy lejos del árbol en muchas cosas. Ok. Muchas de esas cosas también las cargamos genéticamente. Sí. Es una predisposición. ¿Ya? Pero te crió tu abuela. Sí. Y hay una familia extendida. Y créeme que eso está en la familia. ¿Ya? Pastor, que eso no se resuelve con una oración de Señor, quítame esto. No. Y eso viene en general. Eso no se resuelve con eso. Eso tú lo resuelves creando conciencia Ya. y dejando que Dios trabaje contigo. Tiene que haber una voluntad. Sí. Vamos a aplicar el sermón del domingo a esto. O sea, aquí está David. Y David se enfrenta a Goliat. Eso que tú tienes, ese deseo que está en ti, ese es tu Goliat. Y tú tienes que aprender a derrotarlo. Y tú tienes que buscar tu onda y tu piedra para que lo chueques bien. El Señor te tiene que capacitar para tú enfrentarte a eso. ¿Entiendes? Porque ese es el dilema, que la gente se cree que tú dices abracadabra y se fue. Pata de cabra. Ya. Y no funciona así. El Señor te guía, el Señor te dirige, el Señor te revela, el Señor te muestra, el Señor te capacita, pero te tienes que enfrentar a eso. Sí, se lo tienes que entregar al Señor, pero créeme que esos deseos vuelven para atrás. La Biblia dice que el diablo se fue por un tiempo y volvió después. Eso es lo que pasa con esto. Eso es lo que le pasa al homosexual. El homosexual se cree que va a aceptar a Cristo y ya está. Y los cristianos que le digamos eso a los homosexuales, estamos fallando. Porque eso no ocurre ni con nosotros. Ni con nosotros. Cuando yo me convertí, yo me iba para el mundo así. ¿Qué sabía yo cómo mantenerme en Cristo? ¿Qué sabía yo cómo resistir la tentación? Yo no sabía eso. En mi mentecita yo todavía decía, ¿qué tiene de malo? Que yo me vaya con mis amistades por ahí. Eso toma tiempo, eso es un proceso. Hay que renovar nuestro entendimiento. Eso coge tiempo. El homosexual se cree que esto es una bala mágica, pero no es ni una bala mágica para nosotros, para nadie. ¿Bien? Aquí, esto hay que lucharlo. Aquí hay que pagar un precio. Cuesta. Algunos estamos dispuestos a hacerlo, hay otros que no. Me tienen que aceptar tal como yo soy. Unos dicen, pues yo nací así soy. Soy homosexual y se acabó. Y entonces hay otros que dicen, pues yo soy así, soy iracundo y se acabó. Tengo mal genio, nací así. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Los dos están reclamando que nacieron así. Nosotros no somos esas personas. Nosotros decimos, yo tengo este deseo, tengo este patrón, pero se lo voy a entregar a Cristo. Y vamos a luchar con el ángel hasta que Él me bendiga. Cuando tú acabes con ese, viene el próximo. Viene el próximo. Y no confunda a nadie esto con estar endemoniado, porque no tiene nada con eso. Porque en las otras iglesias te empiezan a echar fuera todos esos demonios. Es un espíritu maligno que tú tienes.
Sí, es un deseo de tu viejo hombre, de tu vieja persona. Está aquí adentro metido, pero no es un demonio, no es lo mismo. Algo. Estamos empezando. Dale, por favor. Empezando el tópico del Dios les bendiga. Ya se enteraron ahí en la grabación. Vuelvo a leer el 18 para leer el 19. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ahora viene el aspecto de la fe en Jesucristo, porque esto es importante. Usted no puede contender con estas cosas por su esfuerzo, por su voluntad. Yo escucho a la gente decir, yo soy un fuerte de voluntad. Sí, pero tú no puedes contraer. Ahí es que entra la fe en Cristo y la presencia del Espíritu Santo. David no podía luchar contra Goliat en la carne. David jamás derrota a Goliat. Por eso Goliat lo ve y dice, ay bendito, esto lo aplasto yo. Muchachos, denme 5 minutos, voy a almorzar ya mismo con ustedes. El problema que Goliat tenía es que él se está comparando con David. David no. David está comparando a Goliat ¿con quién? Con Jehová de los ejércitos. Y lo que David sabe es que el enano aquí es Goliat. Goliat no es más grande que Dios. Dios es más grande. Y David le está diciendo, pobre tú no sabes quién me acompaña a mí. El que me acompaña a mí es más poderoso que tú. Tú te caes porque te caes. Tremendo. Cuando usted sabe que el que lo acompaña a usted es el gigante, es el todopoderoso. Esto es por fe. Y estas cosas no lo van a derrotar usted. No es fácil. Pero si usted va en el nombre del Señor, claro que usted va a tener victoria. Versículo, ¿qué? 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Así es que se purifica nuestra vida, nuestras almas, por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Me quiero detener. Nos purificamos por la obediencia a la verdad. ¿Cuál es la verdad? Si tú la vives y la pones en práctica, te purifica. Te purifica. Léanla, mediten en ella, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es más constante. Esta palabra cambia tu manera de pensar, cambia tus emociones, cambia tu conducta. Tu ansiedad. Todo. Es una cosa tremenda. ¿Está bien? Y ese es el secreto de nosotros. ¿Y por qué ustedes los cristianos leen la Biblia todos los días? Esta es nuestra fuente de poder. Pan nuestro de cada día. ¿Está bien? Quiero terminar con 24 y 25. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Piensen ustedes que nuestra vida es como hierba. Y nuestra gloria es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Cuando uno es joven, uno se cree que uno vive, ¿verdad? Uno piensa en la gente más adulta y dice, esos viejos. Eso es un viejo que... Mira la vieja aquella. El problema es que pasado mañana la vieja eres tú. Llegamos. En ese momento no lo pienso. Bueno, ¿verdad? La vida tiene ciertas etapas. Ahora alguien le dice, tengo 63. Ay, tú estás jovencita. ¿Qué?
Está bien, cumplido. Entonces, la vida pasa, la vida es corta. Y cuando uno piensa 60, 70, 80, eso es mentira. Se va así, como una flor del campo se va. ¿Está bien? Hay gente que le tiene miedo a eso, pero otros nos gozamos. Porque mientras más viejos nos ponemos, más cerca estamos de estar en la presencia del Señor. ¿Me entendió? Hay gente que dice, ¿tú no te gustaría tener 15 años otra vez? No. Yo estoy viendo dónde estoy. Yo no quiero volver a pasar por esta cosa. Damos gracias al Señor. Preguntas, comentarios, dudas. Oye, vamos a estar puestos en pie, vamos a despedirnos. Gracias por escucharnos y te esperamos en la próxima edición del Estudio Bíblico de la Semana. Que Dios te bendiga.